Bueno, aclarando algunas dudas por problemas de identidad, esto es ron, esto es ron, esto es lo que queda de agua y esto es fernet. Con coca. Con coca. La única forma que tome coca. Está bien, sí. A ver, cuando era chico. Es la manera de tomar coca. Sí, claro, la única manera. Bien. Bueno, acá en representación de Luis Pereira, de Civiles y Letrados, del municipio del B9, vamos a proceder a la presentación de dos libros, poniendo el acento en los dos libros que vamos a presentar, el acento intelectualmente hablando, porque en estos días una de las cosas uno de los temas que me ha quitado un poco el sueño en relación a la presentación es un tema, la palabra respeto, tan devaluada en las redes ahora, en esta campaña que estamos viendo, tan costosa de recuperar y de cultivar. Y yo pensaba, ¿cómo con quién habla? Y con estos delincuentes al lado puedo hablar en serio de dos libros respetables. Porque de eso se trata. Resulta que estos dos engendros han perpetrado dos libros respetables. Por varias cosas, por varios aspectos. Algunos podemos enumerar, otros tendrán que verlos después de obrar religiosamente el costo de los ejemplares, recibir la firma de los autores, si es que se dignan hacerlo, y por supuesto el siguiente ejercicio, tampoco frecuente en esta época, que es leerlos, y releerlos, porque son libros de poesía. Y entonces ahí son dos libros respetables por muchos aspectos. Bueno, ni que hablar de la edición, y eso un poco Pereira, pero son libros de una edición cuidada, tienen su trabajo de diseño. Ahí está don Bebe Prieto, que no sé por qué no anda por acá, seguramente está tomando precauciones de la Oveja y los restos del invierno, con unos diseños de tapa que los hacen formar parte de una colección que tiene su personalidad, factura. En los dos libros hay intervención de ilustraciones, de fotografías, de Pagola por un lado, de Servando Valero, e ilustraciones de Jerzy Fonseca, o Gerson. Y eso hace que los libros sean también interesantes como objeto, como algo que también a veces en tiempos pasados había caído un poco en desuso, el cuidado, la prolijidad, como decía el paisano, para la presentación y la edición. Y bueno, y tenemos dos autores, que esto me dan ganas de hacer un juicio, un jueguito como ese, las revistas viejas de cómic, que busque las 7 diferencias, porque tienen muchas cosas en común, muchas hermandades. Ambos son maldonautas, es decir, ahora ya es una categoría que pasa a ser mayoritaria. En una época donde se ponía el acento en el hecho de ser Nick, nacido y criado, historia, no era tan frecuente. Ambos tienen edades relativamente cercanas, lecturas y aficiones comunes, el gusto por el cómic,
del cine tal vez, ciertos cancioneros y el fútbol. El fútbol tiene mucho que ver. ¿Qué hace velar el desarrollo de la presentación? Y entonces tenemos esos dos autores que sin embargo tienen, a pesar de todas esas hermandades, estamos en presencia de dos inserciones diferentes en el hecho de la creación, de la propia escritura, ¿no? Por un lado, un libro que se llama Poemas analfabetos, un título bastante engañoso, veremos por qué. Y que es obra de un polígrafo. Yo sé que le va a sonar gruesa la palabra, pero un polígrafo es un señor que escribe compulsivamente, que publica una pequeña parte de lo que escribe, que cultiva los oficios del polígrafo. Es decir, ni que hablar que ser bibliófilo, ser docente de lengua, docente de idioma español y de lenguas. Un recopilador y restaurador y rescatador de formas de escritura, un gran lector y un hombre en obra, que está en el tiempo, está ahí, escribe y escribe y escribe. Entonces cuando pasa el tiempo y se acumule su escritura, algún día van a decir, bueno, no era el ron, no tenía razón, era un polígrafo. Y de esa escritura variada, intensa, continua, o con las discontinuidades que implica la vida cotidiana, ¿no? De dar clases, de sobrevivir, de mudarse. Es una muestra este libro. Este libro que tiene el título engañoso porque se llama Poemas analfabetos y está basado en un concepto de cómo es como el diccionario. Él mismo se lo cuenta por ahí. Hay un prólogo acá del Lago que dice eso, que es alguien que, escribió durante un periodo largo poemas que se publicaron en la revista Lento de la Diaria, una parte se publicaron, ni siquiera da para hacer la metáfora del iceberg. Se publicaron muchos menos de lo que de la larga cantidad de poemas que escribió, basándose en el tema de hacer una letra por edición, por semana. De manera que después dio en sistematizar eso en este libro, que es como una especie de parodia de diccionario, que tiene ese orden alfabético en los títulos, que es a partir de palabras. Y es una cosa curiosa la que hace el polígrafo, porque se basa en un adorable libro, entre los libros que son los diccionarios, aunque Cortázar le llamaba el cementerio, al diccionario, porque ahí quedan las palabras como fosilizadas, y las palabras están vivas y siguen viviendo por su cuenta, etcétera, etcétera. Pero es una enorme compilación muy difícil, muy rica, donde están por supuesto que las palabras, todas las palabras de un idioma ordenadas alfabéticamente, con un rigor interesante, matemático, geométrico también podría decirse, y los que tienen, según el carácter diccionario, los etimológicos tienen el origen de la palabra, tienen la clasificación, el género, si es un sustantivo, un adjetivo, y después
una aproximación o aproximaciones al significado, al sentido, o a la acepción, como se llama de la palabra. Ese es el diccionario como máquina compleja, simplificada, porque es una máquina complejísima que está hecha para ser manejada universalmente. Y es un libro que tiene una absoluta pretensión de universalidad. Y esto acá, basándose en eso, el poeta Polígrafo hace un libro que es como un libro personal, muy personal, donde cada palabra en realidad es un disparador más que hacia los significados fosilizados, al revés, hacia la polisemia, hacia la riqueza, hacia todo el vuelo de la poesía. Por supuesto que también hacia los amores y desamores del poeta. Esa es la función. Por lo tanto, es un libro raro, es una rareza y es muy interesante, muy curioso y muy rico. Hay que hablar que está bien hecho, entonces es cuestión de la poesía, después dirán los que se encargan de eso y ustedes. Entonces, voy a leer un par de ejemplos. Por ejemplo, los amores por el lenguaje, el profesor, el docente, el que se entretiene en la materia prima con la que trabaja, con la que escribe, con la que trabaja, a la que enseña, lo que enseña, vocacionalmente, intensamente, comprometidamente. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a facilitar. Dice subordinada. Casi todos nos han torturado con las relaciones subordinadas. Subordinada. La verdad está deslizada en una oración subordinada, circunstancial, en un recoveco, Dios dentro de Dios, estructura, del todo incluida en el todo. Las páginas de algunos autores son terreno fértil para la forma recurrente, la arquitectura en terrazas, de plantas colgadas de plantas, cuyo cemento es fértil y bulle catedraliciamente, selvático. El infinito es solo una manera de escribir, un libro negro que nombra la risa como un río que corre hacia lo profundo, intrincado, buscando mientras baja la forma de volver a subir. Por supuesto que de paso te comes una alusión a Horacio Versi. Versi, Eco. Hay varios acá aludidos. Por eso les digo, la riqueza y la cuestión. Está hablando de la oración subordinada, terrazas y terrazas, dentro de eso. Esas oraciones que se cuelgan dentro de la oración. Y bueno, y el poema es una larga oración. Sí, una oración subordinada. Sí. Es verdad. Sí. Y después, para que no se piense que es un fanático del idioma que está escribiendo de su materia, en esta pausa artística pido otro ron acá para el poeta bien ahí. de la punta de aquí, por favor. qué notable, qué notable. Mundo se llama este poema. Acá está el tema del paisaje, lo que uno quiere, el poeta, ¿no? Un poeta cotidiano, que tiene su origen, que es el maldonauta, digamos, ¿no? Aquí asomadito a sus pagos originales. Mundo. A veces quisiera que el mundo fuera una tardecita, guitarra rojiza en el lomo del río, verde transparente, de mate tranquilo. A veces quisiera que el mundo y su giro voraz fueran el beso del agua
en verano, Pilares del Puente rumbo a sí mismo, un destino más de pueblo, menos errante, más fácil. A veces quisiera que el mundo no fuera tan viejo, tan joven, no haber sido el borde que separó el terremoto, la orilla del mar africano, un mismo barco prisión, esclavo de la libertad. A veces quisiera que el mundo y sus sacudones hubiera puesto un camino entre mi casa y tu alma, y fuéramos cantores con la voz del río y del sol que se pone al final de la calle de mi casa. A veces quisiera que el mundo tuviera menos distancias entre tantas cosas, que entre los pueblos felices no hubiera tales marañas, que entre las horas tranquilas no existiera tanta herida, y que fuéramos guitarra y voz un atardecer tranquilo como un amanecer. Para lo demás, compren. Vamos a dejarlo un poco el polígrafo con su diccionario, con su escritura. A mí me hace acordar, ¿se acuerdan de que, bueno, supongo que la mayoría ha visto el Juego de los Tronos, ¿no? Aquella serie que terminó en el HBO. Bueno, ahí hay un personaje que era el gordito. El que recurría a la memoria, el que siempre estaba leyendo, el que perseguía las bibliotecas. Ellos ¿La vieron? Alguien que perseguía las bibliotecas, que confiaba en los conocimientos, los viejos libros para todo. Que había tenido la experiencia extraña de matar a un muerto, que no es para cualquiera, y eso lo hacía diferente. Y que, de manera que él escribe con una profunda confianza en lo que está escrito, en lo que se está escribiendo y en lo que se escribirá, y que por ese lado están las posibilidades de restaurar la reconstruir el mundo, como Manolo Lima quería hacer con las flores que le faltó a la madre, pintándolas. Esa confianza, eso tal vez en el medio, ¿se acuerdan? La frase recurrente, se viene el invierno y es largo. Confiaba en eso, siempre estaba buscando los remedios para los males y para las confrontaciones que se venían en los libros y en la propia capacidad de reescribirlo, reinterpretarlo en su caso. Ya está. Valió trago. Desarmadero. Acá un escritor, ya lo pongo, lo comparo con ese polígrafo de paciencia impaciente, desconfiado de sí mismo, de lo que lee, de lo que escribe, pero siempre produciendo. Con una persona que tengo a mi izquierda que no tiene esa relación con él, o por ahí con no tiene una relación tan compulsiva y tan frecuente con la escritura. Por suerte, gracias a Dios. Sino que es una especie de testigo del estallido. ¿Por qué está bueno ese título de música para desarmadero, el tema del desarmadero? Porque de una y de muchas maneras vivimos en un desarmadero. El mundo es un gigantesco desarmadero de culturas, de relaciones, de valores, de la vida, según las señales. Aunque no seamos apocalípticos, pero es un gran desarmadero. También culturalmente hablando, y ni que hablar que la vida cotidiana, la ciudad que habitamos, este Maldonado de hoy, que es no es
registrado en todo caso, también en la cultura. Yo recuerdo escenas finales de una película de Visconti, ¿no? Estallido, bueno, las Torres Gemelas, las guerras transmitidas por TV, San Rafael, ¿no? El estallido. Y entonces ese testigo, ese habitante del estallido, tiene el registro a pesar suyo. Lo vive, lo testimonia, lo siente. Conoce el conocimiento, el reconocimiento doloroso de los restos, de lo que está como vestigio, de lo que debemos conservar en la memoria. Vivimos hablando de esas cosas, no en el sentido de la nostalgia, en el sentido de la supervivencia. Y al mismo tiempo esa especie de hábito y de no resignación, sino de aceptación del desafío de habitar los restos, habitarlos. No como el náufrago que va con Tom Hanks buscando la cosita para un día irse de la isla, irse de acá. Ya no. Sino como aceptación de que ese es el mundo en el cual se vive. Y el estallido desde adentro, para tener un registro, para hacer ese registro que está en la poética de Fonseca, tiene necesariamente un apoyo en los lenguajes. También. No estamos hablando en este caso de un docente, un lector, sino una especie de gran antropófago que se ha ido comiendo a lo largo de su vida todo lo que le cayó delante, lecturas, cómic, empezando por eso, novelas, poesía española antigua, recitada por el padre, ni que hablar que la prensa, un kiosquero de fines del siglo XX tendría lecturas. Y eso incorporado a su lenguaje, por lo tanto sale del cómic, del cine, de los cancioneros, de las tradiciones, de las luchas sociales, toda una batería. Y después en el tono, en realidad el tema del humor absurdo, que pueden hablar de Fresar, hablar de los hermanos Marx, que hablar de cine, y algunos otros, las corrientes clásicas que tienen que ver con la ruptura de la normal producción de sentido, como el surrealismo, la escritura automática, el dadaísmo. Bueno, el libro tiene una sección que se llama Talante Dada, y este Talante Dada recoge ese guante, ese precedente histórico literario con una naturalidad que creo que es lo más rescatable que tiene. Es Dada el Maldonado contemporáneo, y no manera, de una forma que fluye, que está presente. Entonces esa forma, ese estallido, está reflejado, por supuesto, en el lenguaje, en la forma de escribir, en la escritura poética del libro, en su música, en su musicalidad, que hay que encontrarla, hay que buscarla. Ahí viene el título, Música para Desarmaderos, una música hecha de palabras, buscada con cierto rigor o con bastante rigor. Eso también lo dirán ustedes.
que funciona como aglutinante, curioso, en un mundo que estalla, en un mundo que vemos como dispersándose, como a veces absurdo, como contradictorio, insoportable a veces, con toda la fanfarra que tenemos desde la cumbia a la sinfónica de Sodre, todos juntos el mismo día, el helicóptero, más la filosofía, a los libros de autoayuda, eso que sí, toda esa esperpéntica simultaneidad, como aglutinante aquí aparece la poesía. En los dos casos volvemos, la poesía es el aglutinante de esos mundos, que oficia como relato. En los poemas analfabetos hay muchísimo relato. Es decir, es un narrador, no sabemos a dónde va el polígrafo, si sea una gran novela, un poemario gigante. Pero se nota el impulso del narrador. Y en el caso de Fonseca, para nada, pero hay continuamente el asomarse a historia. En algún caso hay una historia, hay un cuento hasta graciosamente, con mucho humor manejado, porque el humor es un elemento continuo que aparece. Y dentro de eso también el relato deportivo. Hay un héroe común a ambos, que es Silvio Luis. Oye, no me sale bien a mí, pero que es un relator de fútbol, yo le hablarán de mejor. Y hay toda una sección del libro Fonseca cuyos títulos son frases recurrentes en el relato de Silvio Luis. Que Silvio Luis, a mi entender, como otros relatores sabios, no solo hace relatos, sino que hace porque él relata fútbol, y el fútbol es al mismo tiempo un juego y un deporte de enfrentamientos apasionados, muy apasionados y apasionantes. Así que eso es un juego de enorme contenido emotivo, y él hace un relato, por lo tanto los encuentros son épicos, son como tienen esa cuestión de la epopeya, ¿no? Suelen ser, y lo que hace Silvio Luis es también hace una especie de parodia del relato. Así como nosotros en el liceo nos marcaban aquellos epítetos recurrentes en Homero, el de los pies ligeros, la diosa de los ojos de lechuza, la del largo pecro, etcétera, etcétera. Silvio Luis tiene como esas cosas que repite y que son como parodias de Homero, pero que construyen, junto con su personalidad como relator legendario, una leyenda simultánea que construye él en el campo de juego, porque hay que acordarse que el relato de fútbol es escena, es decir, está diciendo lo que está sucediendo. No es como el libro de narrativa, que es una cosa que supuestamente sucedió en el pasado, en algún lugar en el pasado. El relato de fútbol es presente, traducido. Entonces, esa cuestión de la parodia tiene un valor de incluir el elemento emotivo, increíblemente, porque en lugar parece que estuviera riéndose el relato, pero no, le da un contenido emotivo que envuelve al relator y oyente, y también a los protagonistas en la cancha, logra esa aglutinación. Por eso está el relato como aglutinante también en la poesía. Pues otro caso que he oído es cuando el relato es demasiado serio, cuando el enfrentamiento en fútbol fue demasiado. El caso de la final de Maracaná, que una vez Frank Morales, un tipo que sabía mucho de este tema, hablando de la final y del resultado, dijo una frase que para mí me quedó marcada, que fue: el resultado se decidió en los laberintos del carácter. La pucha.
Y eso ya es una interpretación seria, es irse a la épica seria, pero no es de un relator, es de un comentarista que habla décadas después del fenómeno. El asunto es meter la emoción y meter el humor y calzar justo y agigantar el hecho que está viendo en la imaginación del oyente, ¿no? Con esa cuestión. Y yo creo que eso que logra con eso lo logra él a veces con onomatopeyas, con sonidos prelingüísticos, como dicen. Hay un prologuito de Fernández de Pallás que recomiendo mucho. No digo que valga tanto como el resto del libro, pero está bien hecho. También el prólogo de Fernández de Pallás. En estos libros vale todo, hasta los prólogos, sin ser la presentación. Y entonces son obras locales, por eso decía el respeto, son obras locales, pero no son locales en el sentido poblerino, reivindicar a aquellos nacido y criado, no, son ya fruto también de un proceso, de un par de décadas donde han pasado cosas en Maldonado, cultura, en escritura, en esto. No están solos, hay otra gente produciendo. El Polígrafo tiene buenos acompañantes, hay otros escritores potentes en Maldonado. Vamos a nombrar la competencia. Y si no vinieron. No es competencia. No, yo que sí. Sí, claro, no es competencia. Tiene razón. Y es un sentido de esa ciudad, entonces, de afirmación de la ciudad. De que tiene que suceder estas cosas. Aún un día de hoy, como Pablo, capaz que hay gente enojada porque estamos permeando, porque no forma parte del mismo hecho. Es un hecho cultural de persistencia. Es un hecho cultural de proyección. Es un hecho cultural de no dejarse aplastar por la propia obra, por el propio significado, por la importancia, por el idioma, por el estallido. Ser testigo del estallido y no estallar uno mismo, es la hazaña. Y registrarlo y lograr un valioso libro a partir de esa experiencia, con su sección. Podríamos seguir hablando ahora, pero se me terminó el tema. Así que vamos a escuchar a los autores. Se le terminó el Rona de León, hay que traerle más. Sí, que funciona. Quiero ver una cosa, permiso. A la cuenta de 3. No, los músicos hacemos cosas a la cuenta de 4. Vos serás músico. A ver. Más músico serás vos. Até apenas iré para o que der e vier. Mas o certo que nós estaremos Com o Grêmio onde Grêmio estiver. até apenas iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde Grêmio estiver. Boa noite, galera! Boa noite! Fora Bolsonaro! Hoy fue él. Muchas gracias por estar acá esta noche. Lo que dijo de León es todo mentira. Pero fue mejor que lo. Y vamos a empezar a desmentir todo lo que dijo. Hay una adhesión. Tenemos una adhesión del Negro Pereira que quiere decir algo. No. Y ya está censurado. Bueno, muchas gracias por estar y por ser. Esa diferencia entre el verbo y estar y el ser le va a explicar de Valleja, pero en otro día, no ahora. Sí, por plata eso. Eso es por plata. Eso es por plata, eso es por dinero.
Una de las pocas cosas que nos une con De Palleja en el tema futbolístico es ser partidarios de un cuadro del que seguramente ninguno en hincha Jaque cree en el Porto Alegre. No. ¿Nadie? Son todos del Inter. Todo del Inter. Todo el otro cuadro. El tricolor gaúcho, el South. Bueno, tenemos para leer algún poema de los libros que se supone que escribimos, pero Di Leone me robó mi libro, por lo tanto lo tengo que traer hacia acá. No, y me pedí algo que no sabía lo que era. Y De Palleja va a empezar, Tengo un mego aquí. vamos a ¿Arranco yo? compartir con ustedes, y después del prólogo que hizo Di Leone, cuando habló, se me dieron ganas de leer algo que no está en el libro. Si ustedes me autorizan, No. como yo soy tremendamente democrático, la gente que está acá me conoce, sabe que lo voy a hacer igual o que opinen en contra. Así que, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, pero podemos hacer en catalán también. Reitero y reafirmo las palabras de Fonseca, las que quieran. Gracias por haber venido y por haber permanecido todo este rato y por no haber salido huyendo cuando tomamos el micrófono. La escritura de estos libros ha servido para que sucediera una presentación de Di Leone, que es en realidad el objetivo de todo esto. O sea, yo me pasé aproximadamente, ¿cuántas letras son en el alfabeto? 28, 29, nunca sé cuántas son. Todos esos meses escribiendo poemas incontroladamente para que Di Leone dijera que yo era polígrafo. Para mí el polígrafo era Manuel Bandem, el que Alejandro Molina, que no sé qué hacía. De los hombres de flores. los hombres sensibles de Flores. Los hombres sensibles de Flores. Bien, tengo unos amigos de Flores que están mirando. Un abrazo, un saludo a los locos de Flores. Él es de Flores. Servando Valero, nuestro librero de cabecera que va a vender los libros. Mudo. Sí, el mudo ha logrado decir 2 o 3 frases. Yo lo vi el otro día. Sí, es cierto. Y saludo a la gente que nos sigue por redes sociales, porque como yo soy más joven tengo que decir esto, José, así que me toca. Lo que decía Di Leone, eso es verdad. En Maldonado hay veces que dice la gente que no pasa nada y que no hay ambiente cultural y todo lo demás, y yo tiendo a desmentir eso porque hay un montón de gente. Uno de los culpables es Pereira, que está acá, siempre hay que nombrar la culpa de Pereira, que han mantenido viva una llama y una antorcha que se ha ido pasando de persona en persona, de grupo en grupo, y que ha degenerado en que el día de hoy ocurra la primera presentación del libro o cosa parecida no desde marzo, porque Maldonado se muere ya por noviembre, sino quizá desde septiembre, octubre del año pasado. O sea que estamos tremendamente contentos y quizá leamos algo, es posible. Así que te lo dejo. Te toca. Te toca porque en realidad hay solo una cosa voy a desmentirle de Leone y lo de las edades similares. Fonseca es mucho más joven que yo. Tiene como 15 años menos. Y me tengo que poner lente por primera vez en no sé cuántos años. Pero ustedes esperen y si se toman algún ron y se maman, yo les leo algo importante después. Porque lo escribí yo, es importante. Para todo menos para ustedes. Ustedes saben que yo cada vez que presento un libro, que es una vez cada 5 años, pero no es una cuestión de autoayuda o de creer en las constelaciones que se juntan, no, que es casualidad. De 5 años porque es cuando tengo una plata como para poder financiar las cosas. Entonces, una vez cada 5 años nos juntamos y leemos cosas relativamente serias. Y ahí es que es donde me pongo lente. Y lo que quiero decir es que yo no elijo nunca los poemas cuando están en libro. Cuando son pan de poetas, jodido jueves, actividades poéticas que están fuera de la seriedad, leo cualquier cosa. Y digo cualquier cosa y hago cualquier cosa. Pero como hay gente demasiado seria, y Leone me elige los poemas siempre cuando están en libro. Es un director técnico.
Por lo tanto, yo tengo un orden acá que voy a respetar religiosamente, y ustedes que me conocen desde que nací, Religiosamente. soy muy religioso. Y así voy a arrancar porque me mandó él. ¿Yo? Sí. ¿Cómo vas a arrancar? El primer texto, que está en este libro, en la página 105, que hasta título tiene, empieza con una cita del gaélico irlandés medieval, que lo tradujimos al español porque tampoco lo entendíamos en gaélico, obviamente. Y dice así en el acápite: nada es bueno cuando te vas. Y es una intervención que yo hice de un poema de una poeta oculta que tiene un montón de textos no muy trabajados. Son como los diamantes en bruto, esos que hay que pulir cuando tenga ganas. Y es eso. Sandra Bolani, que escribió un poema, y bueno, yo como soy lo más atrevido que hay, intervine sobre él. Uno muerde lo que sazona, pero siempre remienda lo que registra. Ahí va. He puesto en la impudicia un premio de licor, púrpuras sus elementos, indiferente al espectro fuera de mensajes. He prohibido la quinta y el cachiporrazo, la respiración y la llanta calcinada, el cambio autónomo y la tintura de yodo. Hay tipos, héroes de desagües, superhombres de labia ajena, árbitros de levante cómodo, planchados al eje, avesados desechos emocionales colgados del muro. Solo clic, cariño y cortafuego. Tipos que obsequian moliendas en 3D y jodidas lagañas con sal. Solo clic, cariño y cortafuego. En pausa la moral, digo, los míos temblores, el saludo, la gabardina y el cortejo. No es así la vida, ¿sabes? Solo clic, cariño y cortafuego. ¿Qué si mañana muero? Vamos a hacer uno y uno, así no los aburro mucho. A mí no me va a elegir los poemas ningún Dileone. Ningún Dileone. Sin embargo, este libro tiene una sola virtud, y que no lo inventé yo, lo inventaron los asirios, los caldeos, quién sabe, que fue el alfabeto, que nos permite ordenar las cosas. Por lo tanto, yo lo que le voy a pedir es a alguien, a quien quiera, a quien primero grite, que me diga una letra, y ahí voy a leer uno. A Lucía Marico le pido yo que pida una letra. Si quiere. No. Tiene que decir Una letra. Del alfabeto, porque es lo posible. M. Bien. M, pues. Voy a agarrar lo primero que encuentre con M. Porque hay de todas las letras. Mundo ya lo leíste. No lo leí yo, se lo robé. Bueno, ¿sabes qué? Ahora déjame ver. No hay más que M. Mundo. ¿Será que es la única? No, tengo. Bueno, puedo dar opciones. Tengo miseria o modo. ¿Miseria o? Miseria o modo. O modo. Miseria o alguien que elija de vuelta. Miseria, bien. Te llaman miseria. Nada más humano que la miseria. El pingüino empetrolado, el oso de la balsa helada, el que lo quiere todo, el cagador cagón. Nada más humano, nada en el mar del peor de los hambres hace cosas sin techo. Cielo agujereado, río podrido por la plata. Solo puede ser humana la miseria. Pleonasmo, redundancia, pues, el lugar común de decir miseria humana. Escasez tan abundante, tan inconfesable, embanderada, la más vendida. Vote ya. Vote ya. Ah, sí.
Ahí va. En vez de pasapalabra, pasa micrófono. Y el teléfono decía Ardao. Sobrevolaba por la 39, pues cara folletería y mucho trabajo no llegaba al destino de afortunados mortales y célebres degustadores anónimos, sin liebres ni lebrea. Esto no es inglés, pero qué bien suena, decías a las risas. Y germina la ruta 39 con sus liebres saltarinas. El teléfono dice Ardao, pero la sierra no persigue refugiados, ataca como un animal por acá, allá acuna la grey. Es un riel, un ring, un rom, un gong, un caballo desbocado, Little Parrot Cleveland. Y se raya la 39 este ruño norteño, reliquia catamarca, red de la tora, crespa garganta tras los ramajes. Ah, dice el maestro Ardao, escopeta en mano. Ah, dice el maestro Ardao, rifle en mano. Ah, dice el maestro Ardao, fusil en mano. Este es el retrato de mi madre. Y tú no tienes valor para Ardao, no lo tienes. Solo recorres la 39 en pasado presente y te traiciona el país del norte y el viejo Bob. Y ese blues de la mujer que toca la puerta y el display del teléfono muerto, muerto. Muerto, oh Ardao, muerto, viejo ladrón de gallinas, en tu último acrílico cuajado. Little Parrot Cleveland, esto no es inglés, pero qué bien suena, decías a las risas. Habla un poquito Ardao. Bueno, este libro, entre otros, está dedicado a Alan Ardao, poeta, músico, artista plástico extraordinario, que estaba loco. Loco, loco, pero loco en serio, no como decimos nosotros a veces. Loco diagnosticado. Loco diagnosticado con Patente. Sí. Que vivía en Punta del Este y se murió joven. Claro. Y fue un amigo. Y fue un amigo. Francesca, decime la letra. Pocha. ¿Cuál? J. Acá los niños de la juventud tienen prioridad. ¿Viste cómo es? Justo ahora que. Y justo a ellos que están para la J, les da. Sí, están para la J. Ah. Tienen que estar rodeados de los mejores. Y los mejores tienen que cobrar más. ¿No? Sí. Sí. Es así. Te levantó la mano. Finlandia o muerte. Hay que decir Finlandia. Finlandia. Si hubiera dicho F, decía Finlandia. Jauría. Un bosque de ladrido negro se derrama, tsunami empetrolado, sobre su presa cotidiana. Sangran los ijares del día desgarrados por las sierras circulares, inevitables, fieles en su eterno retorno, guardianas de la sombra y del miedo que es preciso. Perradas salvajes que cazan sin dueño, podredumbre vital del mundo que se mastica a sí mismo para seguir mundando. Hay que suota fareo. Está leyendo poemas cortos de Pacheco, me parece. Y a mí se me terminó el rol. Lo determina. Escuchen una cosa, ¿están aburridos? ¿Aburridas? Aburrido. ¿Aburrides? Aburridis. Ah, pues me parece que están re podridos. No escucho nada. Alguien que diga así. Falen. Vale. Hablen. ¿Están aburridos? ¿Aburridas? ¿Aburridas? Oh, ay, qué convicción que tiene esta gente, Pacheco. Son tímidos. Mucho respeto. Nosotros queríamos hacer algo con músicos y músicas. Estoy viendo a Lucía ahí. No a mi niña, a Lucía Américo. Se negó. Pero por el tema. Se negó. Se negó. Pero por el tema de las circunstancias Pandémicas. esas cosas que ustedes saben, ¿Qué? y la pandemia, todas esas Porque cosas, cantan y desparraman cosas. Lo resolvimos, porque cantan y desparraman virus por todos lados. Estuvo buenísimo lo que dijo de Leone, me quedé colgado de eso del tema de Manuel Lima, está Nani ahí.
Y yo que se quedé pensando en eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué lo parió, no? Pesa el viejo. Pesa eso, ¿no? Ah, Eh, el arte como restauración. el arte como restauración. Para los que no lo conocieran, ¿no? Este poema o esta cosa se llama Olha Confusão na Cozinha, que en realidad es una de las citas de Silvio Luis, el relator más extravagante que he escuchado en mi vida relatando fútbol en televisión. El mejor relator de la historia en televisión. No vendrá uno mejor. Nunca habrá nada mejor, porque era tan bizarro, es tan bizarro porque vive, tiene como 73.000 años y sigue relatando y diciendo todo tipo de barbaridad a tiempo completo. Si el fútbol es una cosa aburrida, es algo así absolutamente divertido. Es lo contrario de un Sonsol, por ejemplo. Eso mismo. Uno ponía el partido para escuchar el relato. Exactamente. Así fuera una Lo porquería el importante era partido. el relato, no el partido. Sí. ¿A quién le importaba el partido cuando transmitía Silvio Claro. Luis o cuando transmite Silvio Luis? O sea, ponía el relato sin O sea, vivir. nosotros que somos completamente abrasilerados con Fernández de Palleja, lo tenemos muy presente y quisimos hacer una reivindicación de esa cosa. Bueno, este poema dice así. Voy por Román Guerra a lo de Nogueira, voy, y repito. El escariador, la corredera, la salamandra. Me se rompió la estufa por Román Guerra, voy. Pa' no olvidarme machaco las perillas, la grilla, los quemadores. Calzado por Román Guerra, lo de Nogueira, voy. Y de papagayo a hacer pollo asiento. Las canastillas, las resistencias, las palanquitas, voy por Román Guerra, a lo de Nogueira, voy. No te tares, Solzhenitsyn. Es el transductor de presión, el medidor de flujo, la chispa o las chapitas. Sí, y me recibe Nogueira, la tengo clara, clarita. Rompióse la estufa, jefe, la tengo clara, clarita. Pudo ser el cuchufli, el pitroco, el cusify, el firingunderser, la asamblea de la rejilla, la válvula de cierre, me se aturdió la careí. Barbaridad. Lo explicó clarito, ¿no? Quedó clarito. Seguro. Voy a decir algo que ya lo dijo la pasada de Leoné, pero las ilustraciones de este libro corren por cuenta del Jerzy Fonseca, hijo del señor. Estos libros están llenos de gente, a mí me ha pasado otras veces y me gusta que pase esto, que el libro no es solamente del que escribió lo que escribió, incluso en lo escrito hay cantidad de gente. Está escrito por alguna gente, para alguna gente, con alguna gente, y el dibujo es muy importante. Y Jerzy fue bautizado en las conversaciones que manteníamos con Fonseca, con su señor padre, fue bautizado por mí como Gerson. Me quedaba más cómodo decir Gerson porque Jerzy es polaco y para mí Gerson es brasilero y Gerson, un gran jugador del Brasil del 70, que comentaba fútbol en la Bandeirantes con Silvio Luis, justamente. Se sabe. Por cierto, Lupiceño Rodríguez, que fue el autor del himno de gremio que entonamos muy mal hoy, cumplió años ayer. Bien ahí. Así que habría cumplido en realidad, porque escribió. Y Jerzy tiene una hermana que se llama Lucía, que está sentada ahí al lado, que me va a decir una letra. H. Bien, me tiraste a matar porque calculaste que no había escrito nada con H, pero sí, ay. Soy fiel hija de tu padre, ¿eh? Por las dudas. Doble ¿Qué Z. te dicen? A veces dicen hijo de tu madre, no hija de tu padre. Mirá. Hermosura. No me crean, o poeta fingitud. Unos pasos livianos explotan cítricos, aéreos, al contacto con la omnivoracidad de los sentidos, intuyentes del botón que desprende blancura. Tierra mojada, siembra, cosecha, caricia de viento sobre la piel del campo, beso de flor picaflor, palo, piedra, caminito, cueva cálida y fresca, hembra que al despetalarse va hablando de amor
temblor y después el silencio de la meditación abrazada, fetal. Bien jugado. Bueno. 4, ¿dónde está el 4? La chica de la calle Ituzaingó aja una hebra. Por la quinta avenida Bienoliente, alguien no muy sensato pregunta por Rusia. Un auto le tira un finito. Por la avenida Artigas 2 puntos charlan sobre un concurso. Un camión los llena de tizne. La ración de decencia no tapa las malas noticias. Comienza subrayado. Cortitos. Soy cortito. Otro que se quejó. No te vayas a la ferrantería. Está de portero No ahí. te vayas. Está sosteniendo la puerta porque Ojo está... atrás. A ver a quién busco. No te conozco, así que decime la letra. La T, ¿cómo no? Fíjate. Vamos con la T. ¿Quién sabe qué escribí en la T? No. Temblor. Tiemblen. Pará un poquito, déjame ver, voy a elegir. Voy a elegir este que se llama. No, déjame ver si elijo. No tengo tanto para elegir. Este es el favorito de Gerson. Traducción. Que tiene un dibujito alusivo ahí. Está muy bueno. Con chiste. Claro, con chiste incluido. Intraducible a la vastedad de las lenguas imperantes, a las que están en extinción, las ágrafas, las artificiales, inclusive las lenguas hipotéticas de un cuento de Borges. Imposible de leer o de entender en español, en la propia variedad rioplatense, en un recreo del Olimar, en mi casa de siempre, en mis casas, en el sillón en que escribo en este instante. Intransferible, más allá del segundo en que brotan las palabras inconscientes de sí mismas, prohibidas para mi mujer y para mí, que apenas entreleo lo que digo en una lengua traducida de otra lengua que nunca nadie habló y que no tiene forma. ¿Todo esto? Sí, todo eso. Todo esto, bueno. Sí. Canción de cierre. No, pero no tiene Canción por qué de ser- cierre. No tiene por qué ser de cierre. Puede no ser de cierre si ustedes así lo disponen y Aguanta sirven la- arroz. se aguanta la Y copa. aguantan la tacada. La ter- ¿Saben lo que es aguantar la tacada? Aguantar la toma. No. No. ¿Qué es aguantar la tacada? Del billar. El único Gerardo Moreira supo. ¿Ustedes? La Ferrandini, ¿tú tienes 180 años, debes saber. No, en esa época no había todavía. ¿No había? No. Qué barbaridad. El único que acertó, Gerardo Moreira, y no les voy a decir lo que. Bueno, este poema se llama Es del cierre. Yo no lo había puesto en este libro, pero Fernández de Palleja le sugirió. ¿Por qué Me fue? acuerdo de eso. ¿Eh? Estoy de ¿Por qué acuerdo. fue que elegiste esto? Porque me gustó. Claro. Sí. Entonces, el tema se llama Anto, tío, en inglés. Es la pista adicional para Ludovico Henry. Sí, aunque parezca joda, se llamaba así el tipo. Estamos Ludovico. Hermano de Nimber Laudencio. Son minuanos, ¿no? De apellido Verdino. Todos saben que con los Verdinos me une una relación de hermandad. El tío Ludo, le decían así. Y pero lo se llamaba- Ludovico Henry. No me diga que lo llamaban y decían, vos. Bo. Y Arnold Bebel Katzun, un poeta perdido entre la sierra de la punta del Pan de Azúcar, escribió un pequeño introito que dice: en la garganta destellos de asfalto y polvareda, y Verdino que no abre el bar, solazo de las tres y sed del alma, y Verdino que aún no abre el bar. Mientras suenan los acordes cuando la cabeza descansa y los rezongos se transforman, españoleta, rugero y paradetas para todos los amigos del mundo.
Mientras suenan las orquestas en los bailes populares y las caricias nos duelen, filosos males, zarabandas al aire español para todos los muertos del Tejo, mientras caminan rumbo